Buenos días, hermanos. Como siempre es un privilegio, un gozo compartir la palabra del Señor con vosotros y seguimos en nuestra serie sobre el profeta Malaquías. Un mensaje que sigue siendo actual, igual que toda la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, y el hecho de que sea viva es que también es actual y no hay que actualizarla, porque vive y permanece para siempre. Somos nosotros los que tenemos que actualizar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Nos gusta mucho una canción que la verdad que tiene una letra preciosa y también su melodía es muy bonita, de Marcos Witt, que dice: Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi camino. Y es verdad, hermano, Dios es un Dios de pacto que guarda sus promesas y que cumple su palabra. Pero estamos aprendiendo de la palabra del Señor que si Dios es así, nosotros tenemos que ser como Él. ¿Realmente somos hombres y mujeres de pacto que cumple sus promesas? ¿Que nuestra palabra la guardamos, la cumplimos? ¿Somos hombres y mujeres de fiar como Dios es un Dios de fiar? Hermano, cuando el Señor nos salvó y nos tendió la mano para rescatarnos, ¿recordáis cuando Jonás estaba allí en el fondo y el Señor le tendió la mano? Dice él me sacó del pozo de desesperación, me sacó del fondo del mar, pero me salvó. No solamente me extendió la mano para salvarme, sino también para llegar a un pacto conmigo y contigo. Su mano que te salva también es una mano que el Señor te tiende para llegar a un pacto o un acuerdo con nosotros, contigo y conmigo. Él va a ser fiel a su pacto. Bendición a cambio de obediencia, que es nuestra parte, a cambio de santidad, de que Él guíe nuestro destino, como también dice la canción. Hermano, y ser leales a Dios tiene que ver también con ser leales a los demás. En todas nuestras relaciones personales debemos ser leales. Tenemos un compromiso no solamente con Dios, sino que eso incluye un compromiso con todo el mundo, especialmente con el pueblo de Dios. Puede ser que, hermanos, ya las cosas no se acuerden dándonos la mano, porque realmente eso ya tiene poca validez, y que las palabras se las lleve el viento. Todo tiene que ser por escrito, hasta lo que es por escrito termina muchas veces incumpliéndose, pero para el Señor no es así. Para el Señor las palabras no se las lleva el viento. No le digas a nadie que te pregunte qué tiene que hacer para ser salvo. No le digas que no tiene que hacer nada. No tienes que hacer nada, solo creer. Pero solo creer implica muchas cosas. Implica que has llegado a un pacto con Dios. Fidelidad a cambio de bendición. La salvación no es por la obediencia, pero la salvación conlleva una vida de santidad, a la cual te comprometes delante de Dios. El Señor dice en el Salmo 101, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Para Dios ser perfecto es ser fiel. Y a los creyentes de la antigüedad se le conocían como los fieles. Los fieles. Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Éfeso y de Colosas, llama a los hermanos los santos y fieles en Cristo. Un creyente debe ser fiel a su pacto con Dios. Y eso incluye al pueblo de Dios y a sus relaciones personales. Si nuestra fidelidad al Señor falla, van a fallar nuestras relaciones personales. Si nuestra fidelidad entre nosotros, si nuestra lealtad entre nosotros falla, fallará
y fallaremos en nuestro compromiso con el Señor, porque todo está unido. Hermanos, debemos ser hombres y mujeres de palabra, como Dios lo es. Y en el caso de Israel y de Judá, estaban fallando en eso. Llevaban generaciones que habían nacido en Persia. Judea no era sino una provincia al sur del imperio persa y esas generaciones ya habían convivido muchos años con los persas y habían adoptado muchas de las costumbres de los persas y se había asimilado muchos de los valores que eran contrarios a lo que deberían ser los valores del pueblo de Dios. Y estaban perdiendo su identidad como nación y como pueblo de Dios. Así que el Señor les reprende y les dice que deben volver al pacto, que lo estaban incumpliendo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Fijaros que aquí está hablando del pacto de unos con otros. Hermanos, yo tengo un pacto con vosotros. Vosotros tenéis un compromiso conmigo de sernos leales los unos con los otros. De la misma manera que con Dios nos une un vínculo de pacto, también entre nosotros hay un vínculo de pacto. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Somos hermanos y nos debemos lealtad los unos a los otros. No ser leales los unos con los otros es considerado por Dios como una profanación del pacto. Algo que lo contamina, que lo mancha. ¿En qué consistía esa deslealtad? Tenía que ver con que había favoritismo entre unos y otros. El versículo anterior habla de que hacían acepción de personas. No se trataban los unos a los otros por igual. Y eso estaba haciendo tropezar a muchos en la ley y también provocaba división y enfrentamiento unos con otros. Haciendo acepción de personas, distinción entre una persona y otra, estaban provocando grupos de división. Y las divisiones entre hermanos es algo que Dios aborrece. El pacto con Dios incluye en que seamos leales los unos con los otros. Y había enfrentamiento en el pueblo de Dios en aquel entonces. Y eso Dios lo aborrece. En el famoso versículo de Proverbios 6, de esas 7 cosas que Dios aborrece, el que siembra discordia entre hermanos está en último lugar. Pero no quiere decir que sea una de las cosas que Dios menos aborrezca. Dios aborrece cuando hay división en el pueblo de Dios. Y pedimos al Señor perdón como iglesia cada vez que hemos provocado división entre nosotros. Y si hay algún enfrentamiento entre hermanos, por favor, hermanos, arréglenlo, porque eso Dios lo aborrece. La división es algo despreciable para Dios. ¿Por qué? Porque la unidad forma parte de la naturaleza y del carácter de Dios. Dios es un Dios en 3 personas, y esas 3 personas de la Trinidad viven en perfecta unidad. La unidad forma parte de la naturaleza de Dios y nosotros debemos imitarlo. Por eso el Señor oró en esa última oración, en Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Le damos la gloria a su nombre cuando guardamos la unidad en cualquier ámbito de nuestras relaciones personales. Y eso pasa por guardar la unidad entre nosotros. Si estamos en desacuerdo, ya estamos tardando en ponernos de acuerdo.
Y si hay que sufrir el agravio, pues lo sufre a favor de la unidad, porque eso es lo que da gloria a su nombre. Recuerden que la bendición tiene que ver con decidir de todo corazón dar gloria a su nombre. Y eso estaba también afectando no solamente a la relación entre hermanos, sino también a los matrimonios. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Tenemos un pacto con Dios en el cual está incluida nuestra esposa y nuestro esposo. Hermanos, Dios escogió a un pueblo para su nombre, cuyos pilares fundamentales era o es la familia y el matrimonio. Y Dios permitió que su templo fuera restaurado. Hacía 100 años que se había restaurado el templo de Jerusalén, que fue destruido. Se había restaurado la ciudad santa de Jerusalén, sus muros, y ahora quería restaurar a un pueblo santo, formado de familias santas y matrimonios santos, que le den gloria a su nombre. Y a eso le llama el Señor su santuario. Dios ama, dice, su santuario. Aquí el santuario no es el templo, son los matrimonios, la familia, que es algo sagrado para el Señor. Y Israel y Judá estaban profanando ese santuario, esa unión matrimonial, casándose con mujeres extranjeras, lo que Malaquías llama hijas de Dios extraño. Eso era una abominación para Dios. Dios prohibía el matrimonio entre judíos y mujeres paganas. Dice en Deuteronomio 7, 3 y 4, hablando de las mujeres de Canaán, de la tierra prometida, dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. El matrimonio, hermano, es algo sagrado para el Señor. Es algo santo, que no debe ser contaminado. Igualmente Pablo, escribiéndole a los corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La ley prohibía unir dos ganados de diferentes especies. No podía labrar un buey con un mulo. ¿Por qué? Porque no se van a poner de acuerdo y la cosa no va a salir bien, porque son de naturaleza diferente. Ese es el motivo por el cual un creyente no puede unirse en matrimonio con alguien que no lo es. Quizás podemos pensar que la pareja creyente puede llegar a hacer que la otra se convierta. Pero hermano, estamos desviando de lo que la palabra de Dios nos dice, no que nos recomienda, sino que nos prohíbe. Porque al final no será el incrédulo el que dé su brazo a torcer, sino que será el creyente. Podemos pensar que el creyente es más fuerte que el otro, porque al final tenemos el espíritu, ¿no? Pero, ¿qué es más fuerte? ¿Un corazón de piedra o un corazón de carne? El corazón de piedra terminará rompiendo esa relación y desviando al creyente hacia los valores de la otra persona. Dios nos ha puesto
como parte de su familia espiritual. Y esa familia espiritual está formada por hombres y mujeres creyentes que forman familias santas. Y debemos mantener limpio esa institución fundamental que es el pilar, que debería de ser el pilar de nuestra sociedad y también el pilar de nuestra iglesia. Algo que está atacado en nuestros días, pero que no es algo nuevo, hermanos. La familia y el matrimonio ha sido atacado desde siempre, desde el Edén. Ya el diablo se encargó de romper los matrimonios y la familia. Dios nos hizo para que fuéramos uno, no solamente una sola carne, sino también un mismo espíritu, un solo espíritu. De ahí la imposibilidad de que un creyente se una con un incrédulo, porque tienen diferentes espíritus, diferentes naturalezas. ¿Y quiere eso decir que un cristiano no puede tener relaciones con una persona no creyente? Pues claro que no, hermano, claro que no, todo lo contrario. Debemos ser, como Jesús, amigos de pecadores, juntarnos con ellos para poder tener oportunidad de predicarles la palabra, pero no podemos ser amigos de pecadores y también aceptar sus valores. Amigos de pecadores, pero también apartados de pecadores, como Jesús era. Podemos y debemos tener amistad, podemos tener compañerismo con personas no creyentes, pero nunca comunión. Nunca podemos tener comunión con ellos porque no tenemos el mismo espíritu, no nos une un mismo Dios, no tenemos una misma fe. ¿Y qué mayor comunión hay que ser una sola carne con otra persona? Comprendo, hermanos, aquí la inquietud de muchos jóvenes en nuestras iglesias, jóvenes creyentes que no encuentran otra pareja, no encuentran pareja entre las iglesias porque hay pocos jóvenes. Pero no debemos alentarlos en ninguna manera a que busquen novio o pareja fuera de la iglesia, en el mundo, porque eso traerá consecuencias trágicas para él, para la persona con la que él se una, para la iglesia, para el testimonio, pero también para los hijos que nazcan de esa unión. Y sobre todo será algo que manche la gloria del Señor. Dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Los judíos se estaban uniendo con mujeres persas que no se habían convertido al judaísmo. No tiene que ver con mujeres que no sean judías de nacimiento, tiene que ver con mujeres que no han aceptado al Señor como el Señor de sus vidas. No es tanto un tema racial, sino un tema espiritual, porque eran hijas de Dios extraño, es por lo que no deberían de casarse con ellas. Y lo estaban haciendo, y eso iba a tener consecuencias. Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto. Es decir, cortará las tiendas de Jacob, de las familias del pueblo de Dios, al que hiciere esto. Esa familia no va a ser bendecida por Dios. Ese matrimonio no va a tener la bendición de Dios. Pero las consecuencias no solamente las va a pagar él, el que hace esto, sino también el que bendice esas uniones. Dice: y al que vela y al que responde. Es decir, a aquel que tiene la obligación de evitar que eso ocurra y aquel que tiene que tomar medidas para quitar a aquel que comete ese pecado. Así que las consecuencias las van a sufrir el hombre, la mujer y los sacerdotes, que es los que estaban uniendo o bendiciendo esas uniones que el Señor prohíbe. ¿Recordáis el caso en Corinto, de la iglesia de Corinto, que tenía a uno que tenía como mujer
a la esposa de su padre. ¿Y qué le dice Pablo? Quitad a ese perverso de entre vosotros. Ellos no estaban no estaban haciendo nada, sino que encima lo estaban permitiendo y lo estaban bendiciendo. El que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos por este motivo será cortado, ¿no? Si los que deben velar por la santidad del pueblo de Dios no lo hacen, Dios mismo lo hará. Será cortado por Dios, pero eso tendrá consecuencias para toda la comunidad, para todo el pueblo de Dios. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Hermano, el Señor no va a aceptar nada que provenga de manos impuras. Tiene que ser ofrecida por un corazón santo que vive una vida santa. Y el Señor no va a aceptar una ofrenda que provenga de manos impuras. Hermano, nuestra vida espiritual se va a ver afectada por nuestras decisiones de cada día. Las decisiones de cada día no es algo que tenga que ver simplemente con lo cotidiano, sino que es algo espiritual. Y si las decisiones pequeñas también nos afectan mucho más, una decisión tan importante como con quién me voy a casar, ¿no? Dios le puede retirar el favor a una congregación que tolera el pecado dentro de ella. Y cuando eso ocurre y deja de recibir la bendición, entonces sustituye la adoración por la manipulación emocional de las personas. El llanto, las lágrimas, el clamor es sustituido, es lo que sustituye a la verdadera adoración. Y la manifestación del Espíritu se sustituye por esas demostraciones externas, de lágrimas, de llanto, de clamor, a imitación de los paganos, porque los paganos en aquel entonces, y bueno, y hoy también, adoraban de esta manera, ¿no? Manipulando emocionalmente a las personas. Evidentemente el Señor dice que Él no va a aceptar esos espectáculos, que no iba a mirar esas ofrendas, aunque probablemente a ellos tampoco les importaba mucho lo que Dios pensara, porque no lo hacían para Él, sino lo hacían para ellos mismos y de cara a la galería. Hermano, recuerda siempre, cada vez que vienes a adorar al Señor, a este lugar, le vienes a ofrecer la adoración a Él. Y los hermanos que preparamos las diferentes partes del culto, el que dirige, el grupo de alabanza, el hermano que predica, nunca debemos perder de vista que lo que estamos preparando no es para vosotros, ni para el que viene, es para el Señor. No existe un culto para creyentes, otro culto para incrédulos, una predicación dirigida a creyentes o dirigida al Señor. No pienses en la alabanza si le gustará a este hermano, si le gustará al otro. Piensa en la alabanza si le gustará al Señor. Y en la predicación no voy a pensar si te viene bien a ti o si te viene bien al otro. Si le gustará al Señor. Y el Señor se encargará de mandar bendición y bendecir esa ofrenda que va dirigida a Él. No debemos, hermanos, mantener la membresía a cualquier precio. A veces, cuando el Señor nos retira la bendición como iglesia, podemos usar otros medios humanos para mantener las iglesias llenas. Y eso pasa por bajar el listón y poner el listón de la adoración al nivel de la calidad espiritual del pueblo de Dios. Es que si prohíbo que mis jóvenes se casen con incrédulos, se me va a quedar la iglesia vacía. Pues hermano, mejor así, porque eso es verdaderamente lo que Dios va a bendecir. Y si no lo hace, serán pan para hoy y hambre para mañana. Podremos tener iglesias llenas,
pero Dios se habrá marchado de esa iglesia. Es Dios, hermano, el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero el Señor bendice a una iglesia que le obedece, que permanece en santidad, que le adora a Él en espíritu, en verdad, y que predica la palabra de Dios y la vive cada día. Son esas pequeñas decisiones como personas, como familia, como iglesia, la que el Señor bendice de verdad. Debemos hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Y a veces, hermanos, no lo vamos a entender. A veces no vamos a entender por qué la palabra de Dios o por qué Dios prohíbe ciertas cosas. Porque son buena gente. Estas persas, esta chavala persa es buena persona. Y ellos dicen, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, diréis, ¿por qué? ¿Qué malo hay? ¿Por qué no podemos casarnos con mujeres extranjeras? Son buenas personas. Probablemente esa pregunta tenía que ver con que en realidad no había tanta diferencia entre ellos y esas mujeres. Y entonces, como no había tanta diferencia porque la calidad espiritual estaba por los suelos, pues, ¿y por qué? Son iguales que nosotros. Ese era el problema, que ellos eran iguales que ellas. La situación tenía que ver no solamente con que los jóvenes judíos se estaban casando con mujeres persas, paganas, sino que estaban divorciándose de sus mujeres judías de toda la vida para casarse con las persas. Y eso estaba afectando también a su matrimonio. El matrimonio, hermano, es un pacto delante de Dios. Es un pacto de ser fiel a una persona hasta que la muerte nos separe, ¿no? Eso es así, no es una frase que venga en la palabra de Dios, pero es algo que la palabra de Dios enseña. Y en toda boda los novios se prometen fidelidad uno al otro hasta que la muerte los separe. Romperlo es romper nuestro pacto, no con esa persona, es romper nuestro pacto con Dios. Es un vínculo que une a dos personas delante de Dios. Es Dios el que nos une como matrimonio. El Señor Jesús enseñó que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No se unen ellos, es Dios el que los une. Y Dios prohíbe que el hombre los rompa ese vínculo que Dios ha unido. Fijaros cómo se refiere a la mujer de ese judío que él repudió de la que él se divorció. Dice que es la mujer de tu juventud, tu compañera, la mujer de tu pacto. Has roto ese pacto con la mujer de tu juventud, tu compañera. ¿Recuerda cómo se dirige Adán a Eva? ¿O cómo le dice a Dios acerca de su mujer? ¿Cómo habla de su mujer delante de Dios? Le dice que es la mujer que me diste por compañera. Hermanos, nuestra mujer, nuestra esposa, nuestro esposo, es el hombre o la mujer que Dios nos dio por compañero o por compañera. Ahí la palabra compañera es aliado. Es alguien con la que hemos hecho una alianza, un pacto que no debe ser roto. Romper ese pacto es romper también nuestra lealtad que le debemos al Señor. Una de las cosas que Dios más aborrece, pero que no viene en esa lista de las 7 cosas, es el repudio. Dice versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio,
y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Fue Él el que los hizo una sola carne? Es Él el que lo unió y que no debe separarlo el hombre. Lo que Dios buscaba era una descendencia para Dios. Fijaros que lo que dice. Dios estaba buscando en esa unión una descendencia para Dios. Y aunque los hijos, dice el proverbio, que es herencia del Señor, también es una descendencia para Dios. Ellos debían pensar también en sus hijos. Los hijos son herencia de Dios para los padres, pero también es una descendencia para Dios. Es la mayor cantera que debe tener una iglesia. Sus hijos, nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros, son descendencia para Dios. Y debemos cuidarlo como algo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que lo protejamos. Y si ya es difícil educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, siendo los dos padres creyentes, ¿cuánto más si solo uno de ellos lo es? ¿Cómo criarán a sus hijos en los caminos del Señor con una madre que adora a otros dioses? Y no tienen ambos padres un mismo espíritu y no se ponen de acuerdo. ¿Qué valores le van a enseñar? ¿A qué cultos van a ir? ¿Al de Jehová o al de Dios, o los dioses extraños? ¿A quién creerían? ¿Al padre o a la madre? Y lo que es peor, ¿en quién creerían? ¿En quién creerían? Hermanos, un divorcio en sí mismo es una tragedia, es un pecado, porque rompe algo que Dios unió y que no debe ser roto, pero también hace mucho daño a ese matrimonio, a esas personas y sobre todo a sus hijos. Los hijos, si viven todavía en el hogar, son los que más van a sufrir esa relación rota. No seamos tropiezos para nuestros hijos. Lo podemos ser incluso habiendo abandonado ya nuestro hogar por ser adultos. Recuerda, hermano, es algo muy grave ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. Recordad, hermano, ¿habrá piedras de molino para fondear a tanta gente que ha sido piedra de tropiezo? Que no haya una piedra de molino con nuestro nombre. ¿Qué hay que le pueda hacer más daño a la vida espiritual de un hijo, ¿no?, que tener un padre y una madre no creyente o que sus padres creyentes se divorcien? Cuidado, hermano, porque la deslealtad comienza en nuestro espíritu. Dice 2 veces, guardaos pues en vuestro espíritu. Es un problema espiritual. No es un problema de diferencias de opiniones, de carácter, es un problema espiritual. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. La que ha pasado contigo toda la vida, con la que tú has pasado toda la vida con ella. Aquella que te ha dado tu juventud y tú se la has dado a ella. Y quizá ahora tenga más arrugas, no lo digo por mi mujer. Ella no, ella es igual que cuando era joven, pero suele ocurrir. Bueno, y nosotros también, ¿verdad? Cada vez tenemos más problemas con el pelo y con otras cosas peor. Pero toda una vida juntos. Y cuando llega la época en que debemos ya estamos solos porque los hijos se han ido y claro, hemos cambiado físicamente, ¿vamos a dejarla? ¿O lo vamos a dejar por uno más joven? ¿Qué mayor deslealtad hay que eso? El Señor dice en Proverbios 5:18, alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué es mejor, casarse de joven o de más mayor? El jueves lo vamos a pasar bien, hermano, hablando de esto.
Lo vamos a dejar para el jueves. Pero ¿qué significa realmente siempre? Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Siempre no significa hasta siempre. Como suelo decir, no es hasta siempre, solo hasta que la muerte nos separe. Y a veces ocurre que en parejas que desde joven, sobre todo las parejas que se casaron muy jóvenes, cuando uno de los dos falta, es verdad que ese vínculo legal se rompe con la muerte, pero el que se queda aquí siente todavía esa unión con la persona que se fue, porque es algo que es verdad que el que parte ya no es su cónyuge, pero el que se queda aquí todavía lo sigue sintiendo como parte suya, como su esposo, como su esposa, hasta que la muerte los separa. Sigue diciendo el versículo 16, Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cubrir de iniquidad el vestido significa que no siente vergüenza por lo que hace. Cuando uno tiene una mancha en el vestido, pues se cambia de vestido, ¿no? Bueno, pues a este no le importa esa mancha, no lo ve tan grave, pero el Señor sí. No tiene conciencia de pecado, pero es algo aborrecible para Dios. Dios aborrece el repudio, porque va en contra de los pilares fundamentales de la sociedad que Él estableció, el matrimonio y la familia. Y ahora podemos citar lo mismo que le dijeron a Jesús. Cuando Él dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Les preguntaron acerca del divorcio. Por tanto, dice, lo que Dios junto no lo separa el hombre. Mateo 19, 6. Y dice que entonces le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Qué le contestó él, hermano? Por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Habían pasado 1000 años desde que Moisés dijo esto. Moisés en la ley permitió que por causa de fornicación, por haber hallado alguna causa indecente, y no vamos a hablar de qué significa eso, había una excepción en la ley por la cual un judío se podía divorciar de su esposa. Nunca para casarse con una pagana, pero sí se podían divorciar y volverse a casar. Pero lo hizo no como algo aceptado por Dios, sino como una excepción que confirma la regla. Fue por la dureza de sus corazones que Moisés les permitió hacer eso. 1000 años después, hermanos, la dureza del corazón del pueblo de Dios no había mejorado. Seguían igual de duros, o peor. 1400 años después de Moisés, en tiempos de Cristo, la dureza del pueblo de Israel seguía igual, seguían acogiéndose a la excepción en lugar de a la regla y a lo que Dios le agradaba, ¿no? Sin embargo, el Señor le dice que en el principio no fue así, no fue el plan de Dios. Dios sigue aborreciendo el repudio, aun cuando al pueblo de Israel en ese momento le dio una excepción en que sí podían divorciarse. Hermano, una sociedad depende de familias sanas, compuestos de matrimonios sanos. Y una iglesia sana se compone de familias sanas formadas por matrimonios sanos. Actualmente, desgraciadamente, hay un movimiento que pretende desintegrar la familia,
tal y como Dios la instituyó, el matrimonio, que no es otro que el formado por un hombre y una mujer. Hoy hay matrimonios de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, parejas que viven sin estar casadas, el aborto, la homosexualidad, la ideología de género, todo eso tiene que ver con un plan oscuro de ir en contra de la institución del matrimonio. Y no debemos permitir eso, hermano. Debemos defender la institución del matrimonio y la familia tal y como Dios lo instituyó. Que se conviertan ellos a ti, como dice el profeta, y no te conviertas tú a ellos. La religión verdadera se practica primero en el hogar. Y hace poco un hermano me comentaba algo que es verdad, que nuestro verdadero carácter lo demostramos en casa, en nuestra casa. ¿Quieres saber cómo soy yo? Pregúntale a mi mujer. Pregúntale a mi mujer, mejor no le pregunte. Bueno, que ella es prudente. Nuestro verdadero carácter se manifiesta en casa. Aquí es muy fácil tener una cara de piadosa, pero en casa se ve realmente cómo somos. Debemos mantener un carácter que fomente la unidad en la iglesia, en el matrimonio, en la familia. Hogares piadosos hacen iglesias piadosas. Lo que tú hagas en tu hogar va a afectar a todos. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermano, hay que ser hartible, hay que ser cansino para cansar a Dios. Bueno, pues esta gente lo habían cansado. Me habéis hecho cansar. Habéis hecho cansar a Dios. ¿En qué te hemos cansado? En que lo seguían contradiciendo. Eso no es tan malo. ¿Y por qué? ¿Te imaginas que alguien te esté citando en una conferencia diciendo lo que tú has dicho que realmente tú no has dicho? Que yo esté hablando acerca de algo que tú has enseñado y que tú, escuchándome a mí, me digas, pero si yo no he dicho eso es mentira. Dios se sentía así. Me habéis contradecido con vuestras palabras. Estáis diciendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y que eso lo he dicho yo o que lo he permitido. Ellos lo estaban haciendo. Y incluso llegaron a pensar que lo malo no era tan malo. Porque al final no había consecuencias. No pasaba nada. No había una consecuencia inmediata de lo que estaba haciendo, ¿no? Dice, y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Dios no hace nada. Estaba incluso culpando a Dios de su permisividad. ¿Es verdad que Dios no estaba haciendo nada? Claro que sí, ellos habían perdido el favor de Dios, pero su insensibilidad espiritual le impedían percibir esa realidad. ¿Dónde está el Dios de justicia? Dios no hace nada. El Señor responderá esa pregunta en el capítulo siguiente, porque llegará el día en que vendrá a su templo súbitamente el Señor. Dice, como fuego purificador, como jabón de lavadores, y vendré a vosotros para juicio. Y ciertamente, hermanos, sabemos que el Señor vino a su templo. El Dios de justicia apareció súbitamente entre ellos por medio del Señor Jesucristo, para establecer ese nuevo pacto, mucho mejor que el primero, porque fue firmado con su propia sangre. Y no vino para juicio. El Dios de justicia se manifestó no para juicio, sino para salvación, y tuvo misericordia de ellos. Dice la palabra del Señor en Juan 1:11 y 12 que a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel Dios de justicia vino a este mundo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero no todo el mundo lo aceptó. Solamente aquellos que le aceptaron y creyeron en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo a Nicodemo: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor, el Dios de justicia, volverá por segunda vez. Esta vez ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Ya no vendrá para salvación, sino para juicio. Y si antes que eso ocurra, nosotros nos presentamos en su presencia, también tendremos que ser juzgados. No, algunos lo harán al final cuando Él venga, otros lo haremos antes si el Señor no viene antes de morir. Pero es necesario, como dice Pablo a los Corintios, segundo a los Corintios 5:10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, no va a haber impunidad. El Señor nos va a pedir cuenta a todos de qué hemos hecho con ese pacto que teníamos con Él. Sobre todo le va a pedir cuenta a aquellos que han tenido por inmunda la sangre de ese nuevo pacto, firmada con la sangre de Cristo. Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Los que hemos creído en Él y hemos sido limpiados de nuestros pecados, le vamos a tener a nuestro lado, como nuestro abogado defensor. Los que no han creído en Él y no han sido limpiados recibirán la justicia que merecen por sus pecados y le tendrán delante de Él como su juez. Quiera el Señor que todos los que estamos aquí formemos parte de ese primer grupo, de los que han creído en Él, de los que han sido limpiados por Él y de los que han sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en Él y que permanecen firmes a ese nuevo pacto en su sangre. Hermanos, recuerda, tenemos un pacto con el Señor. Tenemos que cumplir nuestra parte. Él va a cumplir la suya. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Seamos nosotros fieles también con Él. Y eso, recuerda, incluye al pueblo de Dios, a la familia de la fe, también a tu esposa y a todas tus relaciones personales. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, te agradecemos, Señor, tu palabra, tu mucha paciencia, Padre, con tu pueblo. Lo que hiciste, Señor, en la antigüedad con ese pueblo rebelde y contradictor, muchas veces lo estás haciendo también con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque, Señor, tú tienes paciencia, Señor, con las veces, Padre, que te contradecimos y que incumplimos, Señor, nuestra parte del pacto. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser fieles, Señor, a ser santos, Padre, a vivir en obediencia a tu palabra, a creerla y vivirla, Señor, y también a predicarla, Señor, a que la prediquemos también como un estilo de vida diferente, que muestre al mundo cómo quiere Dios que vea que vivamos, Señor, nuestras vidas, Señor, y que vean en nosotros reflejado tu carácter. Te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas, Padre, como iglesia, que nos bendigas también como familias, como matrimonio, Señor, y que si hay alguien aquí que todavía, Señor, no ha sido limpiado por la sangre de Cristo, que hoy sea ese día de salvación
en que te acepte como el Señor de su vida y se comprometa contigo para siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que lo hace posible. Amén. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga hasta el jueves que nos volvamos a ver, en el que oraremos al Señor y también compartiremos este mensaje y lo que cada hermano quiera también añadir. Que el Señor nos bendiga. Amén.